Uno, grabando. Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos con Jorge Castro Olivas, eh, que es recientemente graduado de doctor en un esquema de entrevistas a graduados, tesistas, de maestría, doctorado y licenciatura. La investigación de nuestros graduados es sumamente importante porque es la expresión de la misión de la universidad. Como todo el mundo sabe, las universidades son espacios de creación y difusión de conocimiento. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, los graduados deben encontrar su vocación en descubrir y comprender un conjunto de fenómenos sumamente complejos que son las diversas dimensiones de nuestra vida social. Pero así también los graduados deben colaborar con la sociedad planteando un pensamiento crítico en orden de construir una sociedad más justa. Ahora vamos a entrevistar en esta secuencia a magísteres, doctores y licenciados que optaron por la modalidad de sustentación de tesis para que nos cuenten su experiencia de investigación. En este caso, como venía comentando, nos encontramos con Jorge Castro Olivas, a quien lo saludo y felicito por su reciente sustentación, y le pediría que nos cuente su nombre completo, su cargo actual, su último grado obtenido. Muchas gracias, David, por la oportunidad. Mi nombre completo es Jorge Luis Castro Olivas. Soy magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, como bien has indicado, acabo de sustentar una tesis de doctorado con el tema de Real Felipe en el proceso de emancipación, concretamente el segundo sitio del Callao, que tuvo lugar entre 1824 y 1826. Soy profesor auxiliar de nuestra facultad. Bien, Jorge. Nos has comentado el título de tu investigación, de tu tesis. ¿De qué trata la tesis? ¿Cuál es el tema que se desarrolla en ella? Básicamente trata sobre el discurso político de este sitio, expresado en la prensa, concretamente a través de un periódico que se llama El Depositario, y los bandos y proclamas que lanzó en su momento el brigadier José Ramón Rodríguez Calpillo, que juntos fueron configurando pues, este discurso que construye una serie de representaciones, una serie de imaginarios colectivos, que de alguna manera van a justificar pues la resistencia que tuvo lugar, en este sitio, y que se prolonga hasta enero de 1826. Bien, ¿me podrías comentar quién fue tu asesor y de qué manera te ayudó en la investigación? Mi asesor fue el doctor Cristóbal Aljovín de Lozada. Lo escogí porque fue la persona que me parece que domina, conoce y tiene algunas publicaciones al respecto, y evidentemente su participación fue muy valiosa, orientándome hacia el material, las fuentes primarias que debía investigar, con la rigurosidad y el criterio que debe ser, un rigor de selección, mucha revisión de los factores de redacción, de contenido, validación de fuentes, que es importante, y sobre todo señalar algo muy, muy importante, que es remarcar bien, señalar bien el asunto y el tema de investigación, ¿no? Porque cuando uno va investigando siempre tiene ahí la tendencia a desviarse del tema. Entonces el asesor fue muy concreto en señalar pues, que uno debe centrarse en el tema de investigación, no desviarse, porque si no uno puede entrar pues, en otras vertientes, y hay que mantener eso y tenerlo muy claro a lo largo del proceso, ¿no? Magnífico. Tú hablaste acerca de las fuentes y en las investigaciones, digamos, de tesis es fundamental comprender, criticar la data, ¿no? Digamos, el conjunto de datos empíricos que permiten resolver nuestras preguntas. En nuestro caso, las fuentes documentales son sin duda los instrumentos, los objetos que nos permiten recoger la data relevante. Entonces, te consulto, ¿cuáles fueron tus fuentes de información? Como mencionaba, básicamente he tratado sobre esta prensa en El Depositario, pero uno de los objetivos principales de la tesis es ver si este discurso que se enunciaba en la prensa, si este discurso que se enunciaba en los bandos,
tuvo algún reflejo concreto en los sitiados, y para eso yo he tomado los testamentos. He analizado los testamentos que se guardan en el AGN, un total de 76 documentos, entre estos testamentos, otras cartas de venta, protocolos distintos, y he podido establecer que el discurso pues tuvo un reflejo en estos documentos, en algunos casos muy explícitamente, en otros pues no tanto, pero sí pues hay un evidente reflejo de este discurso oficial en lo que dan estos testamentos. Bien, de alguna forma nos has comentado cómo fue la metodología de tu investigación, ¿no? Vinculando el discurso y, y otras fuentes. Te quería preguntar, ¿cuáles fueron los resultados de la investigación? ¿Qué se logró, qué lograste observar, qué lograste concluir después de hacer esta compulsa eh, de fuentes discursivas y de los testamentos? Como estaba explicando, básicamente hacía un contraste entre estas dos fuentes de información, y una de las conclusiones principales del trabajo sería que hubo pues algunos de los que tuvieron una gran acogida hacia este discurso oficial, lo manifiestan explícitamente con algunas frases que parecen repetir lo que se enunciaba en estos periódicos, lo que se enunciaba en estos bandos, en estas proclamas. Otros en menor medida, y algunos pues que no traslucían ningún reflejo de este discurso oficial. Otros porque no necesitaban precisamente hacerlo, porque eran personas que estaban muy vinculadas al régimen monárquico y no precisaban hacer menciones explícitas a estos discursos, ¿no? Y otra de las conclusiones que se desprendió del estudio es que siempre tenemos esta idea de que los sitiados eran en su mayoría pues eran españoles, y eran criollos recalcitrantes, como indicó en su texto pues Alfonso Quirós. Pero he encontrado que también habían personas que tenían distinto origen, habían personas que venían de Chile, personas que venían de provincias, fuera de Lima, provincias peruanas, trujillanos, arequipeños, personas que tenían distinto origen, que se vieron obligadas a quedarse ahí por distintas circunstancias, incluso comerciantes italianos, comerciantes de otros lugares, ingleses incluso, que uno no encuentra explicación de por qué estaba ahí, pero fueron las circunstancias que, como reitero, los obligaron a permanecer en la plaza hasta el final del sitio, que fue en enero de 1826. Bien, Jorge. ¿Y qué recomendaciones harías a los nuevos investigadores o a tesistas interesados en tu investigación? Si alguien se interesa completamente en el Real Felipe, yo diría que la historia del Real Felipe es bastante larga. Hubo previamente este segundo sitio, un primer sitio sobre el cual falta todavía un análisis y un estudio concreto. Y luego de este segundo sitio, los castillos, las fortalezas siguieron siendo un objetivo militar importante. Faltan estudios que estudien estos procesos, y alguna recomendación sería que tomen un tema, en general para todos los que se dedican de alguna manera a la investigación, que tomen un tema que les apasione, que tomen un tema que les interese, que les divierta, que acudan a los archivos con interés, no por obligación, sino por el deseo de investigar algo que les guste, algo que les apasione, porque si no, nosotros no nos dedicamos a investigar temas que nos despierten esta pasión, no vamos a tener resultados, nos vamos a entrampar en el proceso, de repente lo vamos a dejar de lado. Entonces, una recomendación sería investigar siempre algo que concite nuestro interés. Es correcto. Finalmente, quiero concluir, Jorge, agradeciendo tu valioso tiempo, también tus conocimientos y las recomendaciones que le das a nuestros estudiantes y futuros tesistas. Y utilizo lo último que has mencionado. Finalmente, toda investigación de grado, toda tesis, debe partir de una pregunta, de un problema, de un interrogante que el estudiante se plantee y que le genere pasión. Y nuestro deseo como facultad es desarrollar en nuestros egresados esa vocación por conocer, por comprender, por interrogarse, temas que no sean solamente del conocer por el conocer, sino
pensar en temas, preguntas, buscar respuestas en orden de mejorar la vida de nuestro país, ¿no? Es decir, buscamos que nuestros estudiantes investiguen, creen conocimiento, pero además que sea un conocimiento comprometido y crítico desde nuestras diversas disciplinas. Y en ese sentido, digamos, planteemos soluciones a nuestro país, que es diverso, complejo, con un montón de retos, ¿no? En ese sentido, llamo e invito a nuestros estudiantes, a nuestros graduandos, a que continuemos ellos con nosotros generando conocimiento para el desarrollo social de nuestro país. Bien, eso sería todo.